5.1 FM, la bendición vas a encontrar. Desde Juárez la frontera, brillando con su luz, llevándote el mensaje, el amor de Jesús, con los mejores locutores. La charla mejor, aprendiendo de la Biblia, lleno de valor. Música variada que te pone a cantar, la compañía perfecta que no va a terminar. Shekinah, Shekinah 95.1 FM, la radio que te cuida, la que te mantiene 24/7, todo el año sin parar, 365 días para juntos adorar. Shekinah, Shekinah, en tu radio y tu hogar, y en Roku por la tele nos puedes mirar. Shekinah TV, presencia digital, la señal del cielo, una entrega total. ¿Vas en el auto? ¿Estás en el trabajo? ¿En la casa con la familia? La que tú ya conoces, la que siempre quieres ver. 95.1 FM, la radio que te bendice. Ciudad Juárez, conéctate. Ante la bendición, ante el gozo, el dolor o el sufrimiento, existe una fuerte confianza y la esperanza de un consuelo eterno que hace hablar a esas voces del alma por el amor de su Creador. Programa Voces del Alma. Voces del Alma. Aquí comenzamos. Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos una vez más a su programa de Voces del Alma por Shekinah Radio 95.1 FM. Mi nombre es Marisol Nevares y le damos gracias al Señor por este tiempo que nos concede estar nuevamente con ustedes. Amén. Amén. Muy buenos días, Dios los bendiga. Mi nombre es Vanessa Bendaño y le damos la cordial bienvenida a su programa Voces del Alma. Amén. Continuamos con el tema que traíamos hace 15 días, que es a quién sí debemos de ayudar y a quién no, conforme a la palabra de Dios. Entonces vamos a aprender, vamos a seguir aprendiendo respecto a este precioso tema, porque muchas veces queremos ayudar a personas, pero no siempre es correcto. Amén. Entonces vamos a estar aprendiendo a seguir más. hablando. Amén. Un poquito de eso. Es. Vamos a hacer un pequeño reencuentro. Y vimos que ayudar a los hermanos no siempre es amor. Así es, amén. Pues a veces el ayudar nos enseña que podemos hacer a un hermano perezoso o perezosa en la fe. Así Amén. Es. Si bien la palabra del Señor nos enseña que debemos amar, perdonar y servir a los demás, como está escrito en el libro de Juan 13:34, que dice así: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis. En Efesios 4:32 dice: más bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros. Mateo 23:11 dice así: el que es mayor entre vosotros será vuestro siervo. Así que el cumplir estos mandamientos nos hace sentir que estamos haciendo lo correcto. Y esto es acertado, pero ¿tenemos que ayudar a todos? Esa es una muy buena pregunta. ¿Qué dice la palabra al respecto de esto? A quienes no debemos ayudar conforme la palabra nos enseña. A veces puede ser que se oye extraño, ¿verdad? Decir, pero ¿cómo no vamos a ayudar si estamos para servir? Si me ofende, si me dan una bofetada, tengo que poner la otra, y etcétera, etcétera. Pero no, hay un poquito de disolución, ¿cómo se dice? Un poco de controversia en esto. Pero vamos a ver qué es lo que dice la palabra. Dice, ¿a quién no debo de ayudar? Al que puede trabajar y se niega a hacerlo. Hay mucha gente que no puede trabajar porque está sufriendo, tiene quizás alguna discapacidad por lo regular, quizás física o mental. Hay gente que tiene síndromes diferentes que podemos ver que en la actualidad para esa gente
es difícil encontrar un trabajo. No en donde quiera pueden emplear a una persona que tenga un síndrome de Down, a que tenga un síndrome que no vea, un autismo, etcétera. A esa gente no es a las que no debemos, al contrario, sí, debemos ayudar y ser apoyo. Pero ¿cuánta gente está sana, es saludable y realmente no quiere trabajar? Pues a esta gente a la que pudiendo trabajar se niega a hacerlo. En 2 de Tesalonicenses veíamos que dice así, del capítulo 3 al versículo 10 al 12, que dice: y cuando estábamos con vosotros ordenábamos esto, que si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Ahora oímos que algunos de vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. Podemos ver que el apóstol Pablo podía ver esta necesidad, que la gente que realmente no trabaja es una persona que está fuera de orden. No está dentro del orden de Dios, sino que anda en desorden. ¿Por qué? Porque también dice que se entromete. La ociosidad espiritual, tanto física, te trae el no hacer nada. Te ayuda a tener pensamientos negativos, a andar entrometiéndote o metiéndole narices donde no te llamaron, ¿verdad? Claro que sí. La gente se pone a mirar los defectos de los demás. Mira cómo hace, mira cómo dice, mira, no hace esto, no saca. Queja sobre queja, y realmente está siendo de estorbo, de tropiezo para otras personas que sí tienen el ánimo de servir, que sí sirven al Señor, y tanta queja y estar apuntando y diciendo, realmente trae desánimo. Entonces, a esas personas que andan desordenadas porque no quieren trabajar, se les invita a servir. Se les invita a servir en todas las áreas. Pero muchos quieren, como decíamos, casi quitan al pastor porque yo quiero predicar, pero no te quieres arriesgar o no quieres empezar desde lo pequeño, que es tomar una escoba, lavar los baños. O sea, hay gente que no quiere servir desde el inicio, sino ya quiere ir a lo máximo. Amén. Entonces, a esas personas no debemos de ayudar, claro que no, al contrario, sí debemos de orar por ellas, no los tengamos como enemigos, porque también aquí la palabra lo dice, pero sí, no las ayudes. ¿Por qué? Porque cuando una persona ayuda, tiende la mano, lo hace por amor. Hay gente que se encaja, hay gente que no crece, porque se vuelve atenida espiritualmente. Sí, amén. Así es, entonces, como decíamos ahorita, hay personas que quieren empezar ya arriba sin batallar, sin que les cueste, pero también es importante empezar desde abajo, como en la vida secular, que tienes un trabajo, ¿a poco llegas y dices, ya quiero ser supervisor o gerente? No, empiezan desde abajo dependiendo el trabajo o el estudio que tengan, ¿verdad? Claro, no va a llegar. Tal vez tiene estudio, va a empezar tal vez de jefe de grupo, de encargado, luego después ya metes sus papeles nuevamente, ya lo hacen su gerente, y así sucesivamente. Exacto. Entonces, así en la vida espiritual, así debemos de empezar también, desde abajo, sirviendo conforme a lo que Dios nos da, porque a veces es como el que dice, no tengo tanto dinero como tiene Julán, un ejemplo. Pues sí, pero el Señor también prepara los corazones, porque si te da mucho y te vuelves loco, entonces no. Así es en la vida espiritual. Si en lugar de ser de bendición vas a ser piedra de tropiezo para otras personas, pues claramente el Señor no te va a poner allá al frente para que tú dirijas cuando todavía no estás capacitado. Claro. Porque si no sería un ciego guiando a otro ciego y nos caeríamos todos en el mismo hoyo, ¿verdad? Entonces tenemos que trabajar tanto en lo físico, en lo que es la vida cotidiana. Tenemos que trabajar los que están sanos, que tienen fuerza, que tienen salud, que no tienen ninguna discapacidad, como decías tú ahorita, tienen que trabajar para comer, porque dice el Señor que el que no trabaja, que no coma. Claro. Y veíamos en el versículo anterior del anciano, que le negó el alimento al joven. ¿Y qué hizo? Fue de bendición. ¿Por qué? Porque lo obligó a tomar buenas decisiones, lo obligó a trabajar, lo obligó a que realmente le costara.
porque si no, ¿qué clase de joven sería? Sería creer que él merece todo, que le den todo y que sin que le cueste, como muchos padres, hablando también de los hijos, porque habla desde todas las personas, desde hijos, hermanos, personas que pueden trabajar y no quieren hacerlo. Muchas veces dices, le voy a dar todo lo que yo no tenía, pero lejos de ayudarle le vas a hacer un daño. Claro. ¿Por qué? Porque lo vas a hacer flojo, atenido, perezoso y que crea que se lo merece todo. Al igual en la vida espiritual. Si a un hermano lo consientes, le das por su lado, o le haces creer que está bien aunque esté mal, lejos de ayudarlo, pues lo estamos guiando mal. ¿Por qué? Porque él va a creer que él está bien y que no le debe de costar nada porque ya se merece hacer lo que él quiere. Como hemos visto en muchas ocasiones que hay personas que hasta han llegado a querer, ahora sí que mandar al pastor porque creen ellos que merecen estar o hacer lo que ellos quieren. Exacto. Entonces, ¿no? y verdaderamente cuánta gente está ociosa espiritualmente, pero cuando quiere intentar trabajar, a veces mete ideas que no son dirigidas por el Espíritu Santo. Así es. Entonces, realmente una persona ociosa, una persona que no trabaja, una persona que no está realmente comprometida y con la conciencia de que a quienes vas a servir es a Dios, todo servicio que pueda prestar, o más bien lo que no está prestando, le va a traer una consecuencia. ¿Por qué? Porque le va a traer un hambre espiritual, porque dice, el que no trabaja, que no coma. Entonces, esta es una disciplina, como parte del proceso de disciplina. No comas, se oye fuerte, pero es algo que va a ayudar a disciplinar a esa persona creyente rebelde, porque anda de rebelde, no quiere trabajar, tiene todas las cosas para hacerlo, les da la oportunidad de trabajar y de servir, pero cuando también quiere servir a su manera, está fuera de orden. Está bien. Todo lo que tenemos que hacer, la palabra nos enseña que es conforme a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Así que si hay un servicio que también está prestando de mala gana o por querer hacer algo, pero lo estás haciendo fuera del orden de Dios, estás en desorden. La vida o tal servicio está en desorden. Amén. Lo dice, podemos ver que Pablo vincula este comportamiento ingobernable con el tema del trabajo. Se percibe que esos creyentes no estaban trabajando y estaban causando problemas con este tiempo extra que tenían en sus manos. Es posible que algunos creyentes no hayan tenido que trabajar debido a que tenían riquezas acumuladas. Otros pueden haberse negado a trabajar a la luz de su expectativa con un regreso eminente de Cristo. Independientemente de la causa de la indolencia, el efecto total fue una iglesia con problemas. Había gente en esos tiempos de Pablo que no trabajaba y dice, porque pues el Señor está cerca, ¿para qué trabajo? Ahora, soy siervo del Señor, los demás tienen que mantenerme. No, señores, no, hermanos, esto es errático. Exactamente. Amén. Y hay personas que creen que porque ya están ahí, los demás hermanos tienen la obligación de servirle. O sea, lo hemos visto. Sí. Que hay personas que piensan, no, es que ellos, pues yo llegué y ellos tienen la obligación de servirme en lo que quiera. Y no es así. No. Si el Señor nos llamó a servir a todos. Entonces, ¿en qué vamos a servir? Pues en lo que el Señor nos indique o nos guíe por medio de nuestro pastor, o por medio de lo que el Señor ponga en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra conciencia de cómo hacer las cosas, siempre y cuando sea guiado por Dios, guiado por su Santo Espíritu, y que no andemos en rebeldía, que lo hagamos en humildad, con mansedumbre de corazón. Exactamente, que lo hagamos pensando y sabiendo que todo lo que hacemos es para el Señor, no es para el hermano, no es para la hermana, no es para el pastor, no es para la hermana que tal vez no me agrada, no, porque Cristo murió por cada una de esas personas. Amén. Entonces si vamos a servir, que lo hagamos siempre de corazón. Amén. Y que estemos dispuestos a servir, porque ha pasado que muchas veces te dicen en la iglesia en la que vas, hermana, ¿quieres servir? No, es que no puedo.
hermano, ¿quieres servir? No, es que no puedo, hoy no puedo. Es que no estoy listo. Es que no estoy listo, no estoy preparado. Tienes 8 años en la iglesia escuchando palabra de Dios y dices que no estás preparado, dices que no te han enseñado, dices que no te han dado dirección. Entonces, realmente no estás en la iglesia. ¿Qué palabra estás escuchando? Porque la palabra del Señor nos enseña y dice que el Señor te prepara para toda buena obra. El Señor te capacita. Así que eres una persona capaz verdaderamente, porque has sido capacitado cuando estás alimentándote del Señor. Pero si realmente tú dices, no me siento capaz, entonces, ¿qué palabra estás escuchando? ¿Qué es lo que estás oyendo? Cada vez que hay servicio, ¿qué palabra estás escuchando? Si el Señor es el que te capacita para toda buena obra. ¿Qué quiere decir esto? Que puedes servir en cualquier área que te asignen o que se requiera tu servicio. Sí puedes hacerlo, pero ahí entra el dilema del hombre. Piensa que no puede hacerlo. Piensa que no quiere hacerlo porque no tengo ganas, no siento servir. Un servidor no se mueve por emociones ni sentimientos, se mueve por la obediencia, por agradecimiento, reconociendo que todo lo que somos y todo lo que tenemos es gracias al Señor. ¿Qué servicio puedes darle tú que el Señor no tenga? Al contrario, Dios lo tiene todo, Él es el soberano, Él es eterno, Él lo tiene todo. No necesitan de nosotros. Así es. Sin embargo, el Señor en su misericordia nos permite servirle. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender a hacer, a servirle al Señor con todo el corazón. Amén. Saber que es un privilegio el que Dios nos ha dado a servirle, porque cuántas personas tal vez quieren servir, pero no le ha dado el Señor el privilegio de servirle, porque a lo mejor no está preparado. Exacto. O porque a lo mejor su corazón todavía no está capacitado para hacer lo que Él quiere hacer. Amén. Como muchos dicen, es que yo quiero ir y predicar. Pues sí, pero si no te capacitas, ¿qué vas a predicar? Si no lees la palabra de Dios, ¿qué vas a predicar? Si no te metes en oración, ¿qué vas a predicar? Si no pides la guianza de Dios, ¿qué vas a predicar? Entonces, lejos de ser de bendición, pues vas a ser piedra de tropiezo, porque en lugar que le abras la mente espiritual al que le vas a hablar de la palabra, pues lo vas a confundir, porque pues si tú no estás capacitado, ¿cómo vas a enseñar al que a otra persona? Nadie puede dar lo que no tiene. Exactamente. Entonces, dice aquí, llamado a la acción, diligencia en el servicio. Dice Romanos 12:11, exhorta, no sean perezosos en lo que requiere diligencia, más bien sirvan al Señor con gran entusiasmo. Dice, firmeza constante. Gálatas 6:9, recuerda no cansarse de hacer el bien, porque a su debido tiempo se cosechará, si no se desmayará. ¿Qué quiere decir? Que si no lo hacemos, que lo hagamos con amor, con servicio, con dedicación, con agradecimiento. ¿Por qué? Porque si no va a llegar el cansancio, el desmayo. ¿Por qué? Porque el Espíritu no está en nuestro corazón. Amén. El Espíritu de Dios no nos está guiando. ¿Qué quiere decir? Que nuestro espíritu se va a cansar. Claro. ¿Por qué? Porque no estás obedeciendo. Es a lo que decíamos. Si no obedecemos, entonces nuestro espíritu se va a cansar porque empiezas a luchar con tus propias fuerzas. Pero cuando obedecemos y lo hacemos con amor, con dedicación, con denuedo, llega el Espíritu Santo de Dios y nos fortalece y nos ayuda a hacer las cosas adecuadamente, siempre y cuando tengamos la disposición de hacerlo con amor, porque si no, entonces no lo podemos hacer. Amén. Dice, apatía y estancamiento. La pereza espiritual apaga entusiasmo por las cosas de Dios y aleja a la persona de su gracia. Fíjate lo importante, la apatía. Cuando no sirves, nos estanca. Sí. Nos estanca espiritualmente, físicamente y todo, porque todo va de la mano. Entonces, la importancia que tiene que tengamos ese amor
ese entusiasmo y que lo hagamos con amor, no con apatía, no con soberbia, no con el yo lo El hice orgullo, porque la yo altivez, puedo, el orgullo. claro. Dice, el siervo negligente en la parábola de los talentos, dice en Mateo 25:26, Jesús reprende al siervo flojo, que no usa su talento por comodidad o miedo, llamándolo siervo malo y negligente. Fíjate, Jesús le dijo y le llamó la atención llamándolo perezoso. O Malo sea, y malo y negligente. negligente. Así es. O sea, vemos flojo. la importancia Sí. de servir. Entonces, a tales personas no debemos de ayudar. ¿Para qué? Para que el Señor salga a su encuentro y sea confrontado realmente por el Señor. El Señor no lo va a destruir, el Señor no Claro lo va que a matar, no. al contrario, le va a enseñar, lo Así va a es. capacitar y le va a hacer entender a esa persona perezosa espiritual la importancia del servicio. Ahora, ¿a qué otra persona no debemos ayudar? Es otro punto, al que rechaza la verdad, la corrección y pisotea a los santos. La palabra de Dios en el Sermón del Monte, en Mateo 7, versículo 1 al 2, dice, no des lo santo a los perros, Así es. no ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan contra ustedes para despedazarlos. No echen sus perlas delante de los cerdos. Es parte esto del Sermón del Monte. Para entender su significado, necesitamos considerar el contexto y su ubicación del sermón. Cristo acababa de instruir a la multitud acerca del juicio y la reprensión. No juzgue para que no sean juzgados, porque con el juicio que ustedes juzguen serán juzgados. Con la medida que midan también serán medidos. Y lo dice, hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Luego va al versículo 6, que dice, Jesús equilibra esas amonestaciones y muestra la diferencia de juzgar y de discernir. No debemos juzgar con hipocresía, pero sí discernir a quiénes son los cerdos para no echar nuestras perlas delante de él. Así que esta palabra en el libro de Proverbios 26:11 dice, como perro que vuelve a su vómito, es el necio que repite su necedad. ¿Cuánta gente necia no quiere servir? Y tú le hablas del Señor, mira, Dios te va a bendecir, mira esto. O sea, tú le das a la gente, y gente secular también. Le hablas de la palabra, le dices, mira, tienen un problema, corren contigo. Pero cuando todo está todo bien, ni se acuerdan de Dios. Amén. Y tú le sigues hablando con amor, mira, busca de Dios, mira, el Señor te va a ayudar, mira ahora, mira esto. Y le estás dando tus perlas, esas perlas que te costaron lágrimas entender, esa riqueza que Dios te dio, pero que tuvo un precio, tuvo un costo. ¿Cuántas veces de nosotros podemos orar quizás por una persona que perdió un ser querido? Pero a ti te costó también quizás haberlo perdido. ¿Para qué? Para que tengas esa empatía y puedas sentir quizás el dolor de la persona. Un divorcio, una situación difícil, una enfermedad. Dios te permite pasar por procesos. Así pasa con la perla. Pasas un proceso de dolor para sacar lo más preciado, que es la perla, que es en la ostra. Asimismo, en nosotros somos de alguna manera, tenemos procesos que nos van a doler, pero que también nos da un gran valor. Y ese valor son tus perlas. Entonces, cuando tú hablas a una persona necia, a una persona testaruda, que no quiere saber de Dios, que cree a Dios a su manera y que piensa que así vive bien, no le eches esas perlas. Deja que Dios trate con esa necedad, deja que Dios trate con esa persona, porque tú no vas a pasar el proceso de esa persona, y por el contrario, en lugar quizás de ayudar, quizás estás estorbando el propósito que Dios tiene para esa persona. Sí. Amén. Entonces tenemos que ser sabios, tenemos que saber a quién sí debemos ayudar. ¿Por qué? Porque un necio rechaza a Dios y vive y actúa como si Dios no existiera. A mí me va bien como estoy tranquilo, estoy feliz, no necesito de Dios. A esa gente es mejor no ayudarla. Aquella persona también que odia la corrección, cuando reprendes sus errores, te odia, te desprecia, pero cuando necesita, te busca y te ama. Entonces, esa gente convenenciera, esa gente necia, no la ayudes. Deja que Dios obre en su vida. Amén. ¿Cuánta gente también tiene arrogancia en su corazón? Sí. Y es parte de la necedad. Cree que siempre tiene la razón, se considera sabio en su propia opinión. Entonces, mira, no pelees, no contiendas con esa persona. Deja que Dios obre. Así es, amén.
¿cuánta gente falta de control? Se enoja con facilidad, habla con perversidad, se burla del pecado, se burla de lo que dices, se burla. No tiene control, se enoja con facilidad, le dices tú una cosa y rechaza la palabra que le das de parte de Dios. No la ayudes. O sea, en sus acciones, Dios nos enseña a quién sí debemos ayudar y a quién no. Entonces, a otra persona, ¿a quién más no debemos ayudar, Juanita? Pues a las personas que le has hablado constantemente de Dios, pero que cree que así está bien. Hay personas que tú dices, ay, pobrecito, anda sucio, no tiene dónde estar, pero no le gusta hacer nada. O sea, como muchas personas que, por ejemplo, hay personas que pasan pidiendo y que sí realmente lo necesitan, porque Dios te da el discernimiento para sentirlo. Pero hay personas que tú, por más que tú con tu humanidad quieres darle, pero como que te contrae algo que dices, no le des porque no lo necesita. Él necesita pasar este proceso para que pueda entender que tiene que esforzarse para salir adelante, para lograr algo. Si él quiere algo, tiene que trabajar para lograrlo. Esas personas no se les debe de ayudar porque a veces queremos ser más buenos que Dios. A todo el mundo queremos ayudar. Y te pasa que ves a una persona y dices, bueno, pobrecito, le voy a dar 20, 30, a veces lo que tú traes. Pero a veces hasta se enojan porque les das 10 pesos, pero si eso es lo que tienes. Ay, no sé en qué lugar pasó aquí en Juárez, que le estaban dando 20 pesos y no quería 20, quería 50. Entonces digo, pues es lo que trae, es lo que traigo, es lo que te voy a dar porque entonces es lo que... no tienes necesidad. Entonces no tienes necesidad. Entonces esas personas que no demuestran realmente el agradecimiento porque tú les estás dando, hablando en lo natural, ¿sí? Y no te lo agradece, al contrario, se enoja y todavía hasta te lo avienta. Porque hay personas que si le das 10 pesos, que es lo que a veces trae, se ofende y te lo avienta. Entonces, pues esa clase de personas no debemos de ayudar porque, ¿qué me está diciendo? Que no lo necesita, porque de gotita en gotita se llena el cántaro. Entonces, de 5 de 10 que te den, pues Dios te va a bendecir, porque lo que tal vez esa persona agradece porque a lo mejor era lo único que traía para sus tortillas y dejó de darlo, de agarrarlo para sus tortillas y te bendijo a ti por amor, no, porque amor. Dios lo puso en su corazón. Y tú, ¿qué pasa? Se lo avientas. Pues se lo avienta y lo desprecia. Y lo desprecia, entonces tú dices, pues ya no lo vuelvo a ayudar, ¿no? Aunque lo vea y ya no lo vuelvo a ayudar. Lo siento. Entonces, pues a esa clase de personas, a los que están jóvenes y fuertes, ¿cuánta gente no podemos ver en los semáforos? Que están jóvenes, fuertes, y ya le quitan el lugar a esa persona adulta mayor que andaba, que realmente lo necesita. Y llegan ellos y los hacen a un lado. Y se ponen ellos siendo que están jóvenes, fuertes, pero que se les hace fácil, porque nada más extender la mano y que alguien les dé. Entonces yo pienso que a esas personas, pues no, porque hay personas que no tienen una pierna, hay personas que tienen, por ejemplo, una discapacidad física que realmente lo necesita. Adultos que ya terminó su tiempo de trabajar y que ya no los contratan en una maquila, que ya no pueden sostenerse por sí solos. A esa clase de personas sí las debemos de ayudar porque realmente lo necesitan de esa bendición de parte principalmente de Dios, porque Dios es el que nos bendice para poder ayudar, porque a veces queremos ayudar al que está sano, fuerte, y a veces al que está, cuando llegamos al que realmente lo necesita, ya no traemos monedas para darle. Entonces debemos de tener discernimiento para saber de parte de Dios a quién sí y a quién no. Entonces ya hemos visto dos personas: al perezoso, no; al necio, tampoco. Ahora vamos a ver una tercera persona, y esta es a quien causa divisiones falsas y no se corrige. En Tito capítulo 3, versículo del 10 al 11 dice así: al hombre que promueve divisiones, después de amonestarlo una y otra vez, apártate de él, sabiendo que tal persona está pervertida y peca
condenada por sí misma. Podemos ver que la unidad es esencial para la salud en una iglesia. Cuando el comportamiento divisivo de alguien la amenaza, los líderes deben emitir una advertencia. Por eso Pablo instituyó a Tito y dice: al hombre que cause divisiones, después de la primera y segunda amonestación, recházalo. El propósito de la advertencia es llamar a la persona al arrepentimiento, es decir, a poner fin a su comportamiento divisivo. La advertencia también sirve para proteger la unidad de la iglesia si la persona se niega a cambiar. Lo ideal es que la advertencia motive a la persona a cambiar su comportamiento, permanecer en la comunión y evitar daños continuos a la iglesia. Pablo da instrucciones de cómo abordar la división. Era especialmente urgente para las iglesias en Creta. Y eso también es en la iglesia actual. La congregación se enfrenta a divisiones procedentes de múltiples fuentes, no solo de una persona. Pablo los escribió como muchos rebeldes. Esto lo dice en Tito capítulo 1, versículo 10. Este grupo divisivo promovía enseñanzas engañosas, prestando a una atención malsana o a mitos judaicos y mandamientos de hombres. Eso podemos ver en Tito capítulo 1, versículo 14. Estaban trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas. Esas cosas no debían de ser así. Sus enseñanzas corrompían la sana doctrina y desviaban a los creyentes. Enfrentar estos errores era esencial para preservar una iglesia en unidad. Podemos ver en la actualidad, hay personas dentro de las iglesias que llamándose hermanos actúan como carnales, llamándose hermanos, llamándose hijo de Dios, actúan como si no conocieran de Dios, causan divisiones. Así es. Entonces a esas personas dice el Señor: amonesta una y otra vez, pero si no te hace caso, apártate de él, ni aun con él comas. Puede parecer difícil, puede parecer, Señor, que fuerte, pero es que una persona con esas actitudes de división contamina. Así es. Es totalmente una manzana podrida echa a perder a todos. Exacto, y lo que se trata aquí también es de cuidar la iglesia. Amén. La unidad de la iglesia, la salud espiritual. Amén. Amén. Entonces, tantas personas de este tipo, ¿qué es lo que hacen? Manchan y son relaciones malsanas, enferman a una iglesia. Entonces, yo puedo ver aquí, por ejemplo, que es bueno llamar la atención una vez. Quizás si tienes algún problema con alguna persona, personal, no hacerlo público, porque eso es falta de sabiduría. Sí. Sí, no hay que hacerlo hermano contra hermano, oye hermano, ¿qué está pasando? Mira, yo siento que nuestra relación no es buena, vamos a ver cómo podemos ayudarnos. Es llegar siempre a un mutuo acuerdo por bien propio y de la iglesia, para evitar que haya discrepancias, para evitar que haya separaciones entre hermanos, porque Dios nos llamó a unidad, no a separaciones. Es, amén. ¿Por qué? Porque Dios es amor, no es lo contrario, no es contencioso el Señor. Entonces, pero si hay personas que insisten, bueno, pues vuelves a llamar, pero ahora con un testigo, le vuelves a llamar la atención. Y si no, dice también la palabra que lo hables con la congregación. Sí, pero todo lleva un paso. Y si no, dice, tenlo por publicano y gentil. Entonces, llega un punto de que recházalo, o sea, no te acerques con esa persona porque te va a terminar contaminando. Entonces, con estas personas son las que no debemos ayudar. ¿Por qué? Porque es necesario que las personas también tengan ese encuentro con el Señor y el Señor confronte su pecado. Pero si la persona la pasa y lo pasa y lo pasa, en lugar de ayudarlo a llegar a su proceso y al plan que Dios tiene para esa persona, que es el arrepentimiento, no va a llegar. Amén. Para ser claros, la persona que causa divisiones, a la que hay que advertir, no es simplemente alguien que tiene una opinión diferente sobre doctrinas, sobre la fe cristiana. Más bien es alguien que rechaza la sana enseñanza bíblica y en cambio promueve la doctrina distorsionada y fomenta una aplicación errática. Si se ignoran dos advertencias, entonces la persona ha demostrado una naturaleza contenciosa y un corazón duro, empeñado a causar problemas y división. Nuestro Señor llama a la iglesia a la unidad, a la armonía. Jesús oró por sus seguidores que estuvieran unidos, tal como Él y el Padre eran uno. Esto lo podemos ver en Juan 17:11 y dice: amén. Y ya no estoy en el mundo, mas a estos que están en el mundo,
yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Dios llamó a la unidad. El Señor Jesucristo oró para que seamos uno solo. Amén. Y no haya discrepancias, no haya. Entonces, no es correcto que haya, puede haber diferencias. ¿No? Ajá. Y el mismo Señor dice, sopórtense unos a otros. Amén, sí, ¿Por qué? Porque como seres individuales, sí. Pensamos diferente, exactamente, actuamos diferente, tenemos un carácter diferente. Así es. Entonces, yo, por ejemplo, uno como padre, tienes todos tus hijos, pero amén, cada uno tiene su forma de ser. Así es, exacto. Amén. Tú como padre o como madre ayudas y hablas a tu hijo conforme a cada uno es. Así es. No a todos les hablas igual, no a todos los puedes abrazar igual, porque unos aceptan tu abrazo, y otros lo no. rechazan, se sienten incómodos. El amor sigue ahí, pero a cada uno tienes que tratar conforme es cada hijo. Amén. Así mismo es en la iglesia. Podemos tener diferencias, sí, pero que esa diferencia no te lleve a una división. Así es. Amén. Hay que ser sabio. El fin de Pablo es llamar a la iglesia, es para mantener la unidad, advirtiendo a las personas que causan divisiones. Esto fomenta un arrepentimiento y una restauración. Cuando tú te apartas de esa persona, ¿sabes qué? Prefiero ya no seguir con tu necedad, no quieres cambiar, ok, te dejo en paz. Como dice el Señor, deja al necio en su necedad. Exacto. Ay, Dios lo que te dejas en bendiga, paz, porque tranquilito, y dejas sí. que Dios obre Amén. en la vida de esa persona. Sí. Y va a ver que realmente necesita de un cambio. Amén. Así es. Amén. Entonces, hay otra persona a la que no debes ayudar. Entonces, ya hemos visto a quién, Juanita, al perezoso, al necio, terco, testarudo, sí es. Y al que causa divisiones. al que causa divisiones. Un cuarto es al que persiste en el ocaso sin arrepentimiento. Primera de Corintios 5:11 dice, pero quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que llamándose hermano, fíjese, llamándose hermano está dentro de la iglesia, sea inmoral o codicioso o idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con ese tal ni siquiera deben juntarse para comer. Así es. Fíjate cómo menciona, porque son personas que no tienen arrepentimiento. Dice, al hermano al que llamándose hermano, está hablando de personas que están dentro de la iglesia, pero aún no se han convertido. Amén. Que llamándose inmoral, todo lo que tenga que ver inmoral, no solamente lo sexual. Amén. Hay diferentes tipos de inmoralidades. Sí. Amén. Entonces, todo lo que sea inmoral o codicioso. Hay gente que codicia no solamente el dinero, sino codicia a cómo se ve ese hermano. Mira cómo habla esa hermana. Yo quiero ser como eso, yo quiero ser acá. Empieza a codiciar y no tiene contentamiento con lo que Dios ha puesto en esa persona. Todos los seres humanos, todos los hijos de Dios tenemos habilidades, todos los hijos de Dios tenemos cosas, dones que Dios te ha dado. Y reconocer que cada persona somos diferentes. Así es. Entonces, Dios no te va a dar lo mismo a ti que al otro, porque eres diferente, no piensas igual que él, no tienes la misma capacidad. Ajá. A lo mejor él puede tener más capacidad que tú, o tú puedes tener más capacidad que esa persona para diferentes tipos de cosas. Porque Dios es el que capacita. Amén. Amén. Entonces, ahí es donde podemos ver que no siempre va a ser lo mismo. Si hablamos, por ejemplo, que dices tú, desea o quiere lo del que tiene el hermano. Que canta. El que canta. Yo quiero cantar como él. Claro que no, porque tu voz no es igual que la de él. Claro. Hablas diferente. Tal vez para empezar, tal vez eres de otro estado. No hablas igual. Ajá. No tienes el mismo. O tu timbre de voz es diferente. O simplemente no tienes la voz. Entonces, pero quizás no tenga la voz, pero quizás puedes tocar un instrumento. Exactamente. Quizás el Señor te capacite para hacer otras cosas. Entonces, Dios capacita, porque Dios no creó robots. Así es. Vemos, por ejemplo, los teléfonos, un solo modelo, todos funcionan igual. Ajá. Sin embargo, en el Señor, Dios capacita. Tenemos habilidades diferentes para funcionar. Así como el cuerpo. Recordemos que somos un cuerpo. El ojo no funciona igual que la mano. Aunque con la mano me talle el ojo cuando tengo comezón,
no funcionan igual, Claro que no. ¿verdad? Ni tan solo las partes del ojo, aunque están dentro del ojo, cada parte, la córnea funciona de una forma, el iris funciona de otra, cada parte del ojo funciona diferente. Las manos, no solamente es una mano, lleva uñas que sirve para algo, tienen diferentes tamaños de dedos para cada cosa diferente. La mano, la estructura, los huesos son diferentes, aunque están en la misma mano, son diferentes. Entonces debemos entender, hermanos, que no debemos codiciar realmente lo que es el otro hermano. Mejor ten contentamiento con lo que Dios puso en ti. Amén. Y saca el mejor provecho de lo que Dios ha puesto en ti. Amén. Amén. Nunca te compares con los demás, de verdad. Ese es un error tan grande que los seres humanos muchas veces tenemos. Yo quiero ser como fulana, como fulano. No. Eres único, como tú acabas de decir. Eres una persona única, eres exclusiva. Deja que Dios te use y saque lo mejor de ti. Amén. Había un jardín que decía, yo soy pino, ¿por qué no soy rosal? Y el rosal, yo soy rosal, pero tú estás muy alto y me gustaría ser tan alto como tú. ¿Por qué no soy mejor esto? Y las comparaciones. Y todos se marchitaron. Cuando entra la comparación, entra en tu corazón la amargura. Te vas a marchitar si no tienes contentamiento. Si sigues codiciando ser como otra persona, te vas a marchitar. Mejor florece como lo que Dios te hizo a ti. Claro. Amén. Entonces, de esas personas debemos de alejarnos. De los idólatras. ¿Cuántos idólatras? No solamente estamos hablando de una imagen. ¿Cuántos idolatran tantas cosas? El dinero, su propia persona, idolatran el carro que tienen, la casa que tienen, no sé. Pueden idolatrar tantas cosas, su celular, tantas cosas. Un artista, un Sí. futbolista. He visto que, ¿no has visto que a veces hasta hacen contiendas porque las admiradoras de El admirador artista va y pelea con el admirador del otro Y porque ni siquiera se conocen. es más, el artista ni siquiera sabe que existe. Y ahí andan haciendo pelea. Exactamente. Entonces, hay que Entonces, son alejarnos de esas muchas personas. La gente calumniadora, como Así ahorita es. mencionábamos, los borrachos, los estafadores. Con este tal, dice, ni siquiera debes juntarte para comer. Porque Amén. cuando tú te sientes tan solo a la mesa con alguna de esas personas, ¿qué va a pasar en tu vida? Te va a contaminar. Exactamente. Te va a contaminar. Entonces, es mejor alejarse de las personas que pueden contaminar tu vida espiritual. Amén. En Primera de Colosenses 5, así como también en Segunda de Tesalonicenses del 3, del 6 al 15, esa enseñanza que nos da Dios a la iglesia es que nos apartemos de tales personas, no del Señor, sino que nos apartemos de esas personas, que no nos juntemos ni siquiera para comer, porque no hacer nada con esas personas. Con el hermano que no se arrepiente, los miembros de la iglesia en ninguna manera deben reconocerlo como hermano fiel, ni tener asociación con él. Comer con él, asociarse con él sería una muestra de aprobación a su estilo de vida. Exactamente. Eres chismoso, está bien, o sea, algún día. Eres contencioso, eres esto, no, está bien. No debes aprobar su mal proceder. Así es. Al contrario, hablar con esta persona, ¿sabes qué, hermano? El que ama, disciplina y exhorta y te va a hablar con la verdad siempre, porque Sí, por porque el bien tuyo, aunque muchas veces la verdad no nos gusta. Así Es es. como la medicina más amarga que puedes probar, no te va a gustar, pero cuando la introduces, tu cuerpo la va a aprovechar para beneficio tuyo. Amén, Así así mismo es. es la palabra, así mismo es la reprensión. La disciplina te ayuda a llegar a la pureza espiritual Amén. que la iglesia necesita en la que andes. Así Y es. porque Amén. cuando te sientas tú a comer poca levadura, va a leudar tu masa, va a echar a perder tu relación y te va con poquito que te diga, mira esto, mira aquello, va a empezar a contaminar y tu mente va a empezar a trabajar y ahí puede ser presa del enemigo. Y hasta amargan tu Tu vida, día. tu día. Sí. Porque, por ejemplo, hablando del chismoso, Ujú. si te lleva un chisme y tú le pones atención y le das por su lado y hasta lo invitas a comer, que es Sí. una manera de ayudar, porque lo invitas a comer todavía, échale el chisme. ¿Ve? Entonces, si viene a hablarte de alguien que dijo algo malo de ti, Sí. Vas a ir en contra de esa persona
y ya no lo vas a mirar diferente, igual. Lo vas a ver exacto. totalmente diferente, como un enemigo. Hablaste de mí, empieza a crecer la rencilla. Y luego la mente y en el corazón ese rechazo, ese coraje, pues si yo lo trato bien y yo siempre me he portado bien con él, ¿por qué él habla de mí? Pero también no sabes que ese chismoso a lo mejor nomás está chismeando, ni Ajá. siquiera es cierto. Entonces también debemos de, como en una plica que nos dijo el pastor, tenemos que, si llega el chismoso, ponerle un límite ahí, que no siga corriendo el chisme. Claro, Y hay que ser sabios. hay que ser sabio y averiguar si realmente el chismoso está diciendo la verdad, porque es chismoso. Sí, ahora, el chisme es preguntarle, bueno, lo que tú me vas a decir, ¿me va a beneficiar? ¿Me va a ayudar? ¿Me va a hacer mejor persona? ¿Va a ser para mí, para bien? Si alguna de esas te dice no, no le escuches. No No me te cuentes contamines, nada. ¿sabes qué? No quiero saberlo. Conmigo no. Es mejor, es más sabio, porque y así la persona que tiende a ser contencioso, chismoso, o lo que mencionamos, borracho, idólatra, con pecados inmorales, etcétera, va a empezar a reflexionar. Y va a decir, bueno, algo estoy haciendo mal. ¿Por qué? Porque el ser humano queremos siempre estar unidos con alguien, tener amistades. Si las amistades son como ellos, pues van a seguir en su nido de víboras, ¿verdad? Un viboreo terrible. Sí. Pero si realmente hay alguien que dice, ¿sabes qué? No está bien que hables, no está bien que hagas esto, no es sano. Cambia tu forma de ser dentro de sí misma. Al alejarte, al tú ya ser prudente con esas personas, ¿sabes lo que va a pasar? Lo va a pensar. Y la palabra nos enseña, dice, ¿cómo debemos tratar y considerar al que no se arrepiente de su pecado? Eso ahorita lo vamos a ver. Del hijo no alcanzó. Bueno, ahorita lo vamos a ver para continuar. Amén. Amén. Carmen García dice, saludos desde Las Cruces, Nuevo México. Dios bendiga tu vida, Carmen García. Esperemos que este tema sea de bendición para tu vida. Amén. Noé, dice, buen tema, primera vez aquí, saludos. Saludos, Noé. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Y qué bueno verlo por aquí. Espero que siga escuchando temas que edifiquen su vida, temas que lo confronten también, porque al confrontarlo, sabe que va a llegar el arrepentimiento. Amén. Entonces, gracias a Dios por su visita por esta página. Amén. Dios lo bendiga, Noé. Flor García dice, Dios les bendiga, buenos días. Dios le bendiga a mi hermana Flor, que tenga usted hoy un excelente día. Amén. Amén. Edna Gallegos dice, todos debemos servir dentro de la iglesia. ¿Al cuánto tiempo de conocer? Hermanas, saludos a las dos. Dios la bendiga. Dice, todos debemos servir dentro de la iglesia. ¿Al cuánto tiempo de conocerle? Yo creo que Dios pone en tu corazón el querer como el hacer, como el hacer. ¿Sabes qué? Sí, quiero servir. Acércate con tu pastor, acércate con un líder. ¿Sabes qué? ¿Qué puedo hacer? Yo cuando comencé, ¿qué puedo ayudar? Exacto. Yo cuando el Señor empecé a conocer del Señor, yo creo que al mes empecé cuidando niños. Luego a cuidando niños, y ahí empecé a trabajar con los niños, a buscar palabra, a darles un mensaje. Empecé al mes. Entonces, y ya de ahí hasta el día de hoy le doy gracias a Dios que Dios me permite seguir sirviendo en diferentes áreas, de diferentes maneras, pero todos tenemos un pequeño comienzo. Amén. Comienza, mi hermano, con lo pequeño. Con eso que a nadie le gusta hacer, que es limpiar. Acércate al Señor, hermana. Muchas personas no les gusta limpiar. Hermana, ¿en qué puedo servir? ¿Puedo venir a limpiar? Hermana, acércate. ¿Qué necesitan para el baño? ¿Qué necesitan? ¿Necesitan una escoba? Entonces, ya estás empezando a servir. ¿Al cuánto tiempo tú mismo, el Espíritu Santo te va a sentir en tu corazón? Va a poder, como tú acabas de decir, el querer como el hacer. Amén. Entonces, para empezar a servir. Así Espero que esto te sirva como una buena respuesta. Amén. Dios te bendiga, mi hermana Edna. Brenda Palacios dice, Dios les bendiga, mi padre es necio, él dice que no necesita de Dios, pero me da tristeza que no debo hacer, ya no decirle nada. Así es, mejor ora por él, ora por su salvación, ora para que el Señor le conceda un espíritu de arrepentimiento. Amén. Que el Señor envíe a su Santo Espíritu, porque el Espíritu Santo es el que da la convicción, da el arrepentimiento y hace sentir al corazón la necesidad. ¿Cuántos que éramos estábamos en la religión secular? Y a mí me pasó.
que a mí me hablaban de Dios. Mira que Dios hace esto, y, ay, no me hables, no me digas, no, yo estoy bien donde estoy, así pensaba yo. Yo estoy muy bien donde estoy, tú con tu Dios y yo con lo mío, etcétera, etcétera. Y llegaba un momento que me decía, oye, ¿puedo poner cantos? ¿Hablan de Dios? Sí, ok, ponlos. Y ponían cantos en mi casa. Cuando llegaba mi mamá, mi hermana, Dios bendiga sus vidas, de verdad. Llegaban, ponían cantos, y yo los escuchaba. Llegó un momento que un canto, y no se me olvida cuál canto es, que me quebrantó. Y me hizo llorar como una niña, como hace tanto tiempo no lloraba. Y en ese momento sentí el arrepentimiento y la necesidad de Jesucristo. Jesús. A partir de ahí empecé a buscar al Señor. Así que muchas veces no es tanto la palabra, mejor ora por Él y que tu testimonio, hermana, hable más fuerte que tus palabras. Amén. Y pídele al Señor que le conceda un espíritu de arrepentimiento, que su Santo Espíritu venga y le ponga convicción de la necesidad que tiene del Señor. Y vas a ver que Dios va a hacer grandes cambios. Por muy testaruda que sea la piedra, amén, y te lo así digo es. por experiencia Lo propia, quebranta el el Señor quebranta. Amén. Todo Así corazón que duro. no hay poder más grande que del Señor. Amén. Maricruz García Gordillo, Dios te bendiga, También, mi hermana Maricruz, bendiciones. dice, amén, qué bonito mensaje e interesante. Dios sea con nosotros, Dios las bendiga, hermanas. Amén. Dios te bendiga, mi hermana Maricruz. Amén. Dios te bendiga, mi hermana. Javier Rojas dice, hermanas, ¿por qué hay personas tan malas que solamente quieren dañar a los demás? Hacen chismes y dicen calumnias. Simple, porque el Espíritu Santo no está en ellos. Sí, Dios no está en el asunto, No, imagínate. exacto, porque a veces hay cristianos que son más carnales que espirituales. Así es. Amén, porque no tienen una relación con el Señor. ¿Por qué? Porque el Exactamente. Señor cuando entra en ti, porque todos hemos estado en esa situación también, Dios te empieza a redarguir a través de su palabra. Dios te empieza a hablar a tu corazón. Dios te enseña que tienes que tener cambios por medio de la palabra y con la relación que tienes con el Señor. Pero si no hay una relación, si no hay palabra, si no hay comunión, si no hay lectura de la palabra, la gente va a seguir actuando como la misma persona carnal que es, pero ahora con nombre de cristiano. Por eso Pablo dice, aunque algunos llamándose hermanos, o sea que no eran, se llamaban, pero no actuaban como tal. Entonces, sí hay personas, ¿por qué hay personas tan malas? Yo una vez le preguntaba al Señor, ¿por qué tiene que crecer la cizaña junto con el trigo? O sea, ¿por qué no los cortas de una vez? Él hubiera cortado a todos, ¿no? Sí, pero el Señor, aún así dice el Señor que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Recordemos que el Señor siente y piensa muy diferente que nosotros. Amén. Él lo hace con sabiduría, Él lo hace con amor, porque Dios es amor. Entonces, si hay personas malas, ¿qué hay que hacer? Orar por ellas y que el Señor les conceda un cambio en sus vidas. Ok, Jessica Flores Ruiz. Amén. Jessica Flores Ruiz dice, les bendigo desde El Paso, Texas, les estoy viendo por televisión. Dios la bendiga, mi hermana. Amén, Dios te bendiga, mi hermana. Quisiera decirles que para mí es importante amar a Dios, pero sinceramente he cometido muchos errores y quien no, hermana, tanto que he dejado de ir, eso sí está mal, a la iglesia. ¿Qué hago? ¿Voy a otra o qué debería hacer? Pues no, mi hermana, más bien debe de meterse con el Señor o orar y que sea Dios, que sea el Espíritu Santo de Dios guiándola para que usted haga lo correcto conforme a la voluntad de Dios. Ahora, un punto importante, fíjate, dice ella que sabe que está haciendo mal. Ahí el Espíritu Santo redargulló. Exactamente. Así que no se aleje, no deje que el pecado, que la vergüenza, que el acusador, porque ahí está actuando la culpa, le esté culpando, le está señalando sus errores. El acusador vino a hurtar, matar y destruir. Amén. Pero Dios vino a deshacer toda obra del maligno. Así es. Así que es lo que tiene que hacer. Pida al Señor perdón. La palabra nos enseña que dice, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. El Señor sabe, hermana, su debilidad. El Señor sabe su pecado. El Señor sabe en qué está usted errando. Pero usted sabe también que el Señor es santo. Amén. Que el Señor es perdonador, que el Señor es misericordioso. Entonces, métase en la misericordia del Señor y deje que el Señor haga su obra en usted. Si ha cometido errores, pida perdón.
Exacto. Pida al Señor perdón y póngase a cuentas con las personas con los que ha cometido errores y Si continúe. alguien ha ofendido, pues pídale Exacto. perdón y confiésele a Dios su pecado, cualquiera que sea, porque dice que no hay ningún pecado que nos aparte del amor de Dios, así No es hay que nada que nos pueda nos separar. pueda separar del amor de Dios, así es que no permita que el enemigo le meta ideas en su cabeza de que ya no puede ir. Y si a la iglesia donde usted está viviendo hablan la buena doctrina, hermana, pues no deje de ir, pida la guía de Dios para que sea el Espíritu Santo bendito de Dios guiándola y fortaleciéndola espiritualmente, y que no deje que el enemigo le ponga esa vergüenza, que la culpa la aleje del Señor. Exacto, ese sí sería un tremendo error, que Sí. se aparte de Dios. Es- No, al contrario, insista, esto es fe y andamos por fe y no por vista. Andamos por lo que el Señor Jesucristo ha hecho con nuestras vidas y no por sus sentimientos, nuestras emociones ni su culpa. Amén. Así es. Entonces, ¿usted cree que el Señor vino para perdonarnos de todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad? Entonces, hacer lo correcto. Ponga en las manos del Señor su situación, ponga en las manos del Señor sus debilidades, póngase a cuentas con el Señor y continúe. Amén. Ok. Vicky dice, hermanas, a veces Era Lorena, ¿no? a Lorena Aguilar, sí. Lorena Aguilar, saludos desde Dallas, Texas, hermanas. Dios la bendiga, mi hermana Lorena. Amén. Dios continúe bendiciendo su vida. Amén. Ahora sí, Vicky dice, hermanas, a veces hay más chisme y contienda dentro de la iglesia que fuera, con los del trabajo, etcétera. ¿Creen que el diablo se enseñorea más o por qué? Pues yo creo que, porque hay personas que aún estamos siendo moldeados. Recordemos que la iglesia, hermanos, es un hospital. Es un hospital Y espiritual. en un hospital hay diferentes áreas. Exactamente. Hay para pediátrico, hay para los que dan de parto, hay urgencias, del de corazón, para una muela. Exactamente, sí. Hay diferentes departamentos porque hay diferentes necesidades. Amén. Entonces, ¿por qué a veces hay contiendas? Porque a veces no sabemos sobrellevarnos. Pero usted no se fije en la persona contenciosa. No deje que el problema, que el chisme o lo que haya dentro de una iglesia la separe del Señor. No Amén. permita que usted pierda el blanco perfecto. El blanco perfecto es Cristo. Amén. No deje que ninguna distracción con el nombre que tenga la parte del Señor y la desanime. Que su enfoque sea Jesucristo. Sí hay contiendas, sí las hay, porque suele suceder. Somos seres humanos y realmente y honestamente en estos tiempos el amor de muchos se ha enfriado. Por eso es que abunda el pecado. Y la palabra del Señor así mismo nos enseña. Así es. Entonces, pero usted tenga una relación personal con el Señor y que sea personal. Enfóquese en el Señor y no deje que nada ni nadie le quite el galardón que Dios tiene para usted. Sí, Amén. que su enfoque no esté en el hombre, Amén. en el ser humano, sino en el Señor Jesucristo. Amén. Que de todos el Señor Amén. se va a encargar siempre. Dice Jimena Báez, hermana, yo no sé si pueda, pero quisiera pedirles oración. Yo tengo problemas de salud. Estos días me he sentido mal, muy mal, y quisiera que oren para que Dios me sane. Me duele todo mi cuerpo y mi pecho. Amén, hermana, nos unimos a su petición y que en el nombre de Jesús Dios ponga sanidad en su cuerpo, que el Señor la fortalezca, el Señor la levante, tanto física como espiritualmente, y que sea Dios obrando en su vida. Y usted también ore al Señor, lea la palabra de Dios, y también a veces hay que preguntarle al Señor que nos ayude a entender que estamos haciendo mal, porque a veces no es tanto físico sino espiritual. Entonces hay que hablarle al Señor, pedir perdón, porque a veces es necesario pedir perdón. Bueno, siempre es necesario, no a veces. Siempre es necesario pedir perdón y reconocer que tal vez en alguna área de nuestra vida estamos haciendo algo que no le agrada a Dios, y acuérdese que Dios al que ama corrige. Entonces muchas veces Dios lo permite para llamarnos la atención. Así es. Entonces mi hermana, nos ponemos de acuerdo en su petición, y en el nombre de Jesús que Dios le dé sanidad, restauración, y que usted se sienta bien, pero principalmente que usted busque al Señor y Amén. que tenga una restauración tanto espiritualmente como física. Amén. Mi hermano Ernesto Álvarez dice, siempre me gozo. Les mando un saludo y bendiciones desde La Paz, Baja California. Dios bendiga Dios su lo vida, bendiga, mi hermano mi hermano. Ernesto. Aquí en el trabajo siempre estoy con mi bocina encendida o
con su estación o en casa con la televisión. Gracias al Señor por su vida, que estas enseñanzas que son de parte del Señor sigan edificando su vida. Amén. Ya para cerrar, no sé qué razón, pero ya, dice, ¿cómo debemos tratar y considerar al que no se arrepiente de su pecado? De ninguna manera, dice la Escritura, que le tratemos mal. De ninguna manera. Amén. Sí. En lugar de eso nos enseña diciendo, mas no lo tengáis por enemigo, sino a molestarle como hermano. Esto dice en 2 de Tesalonicenses 3:15. El propósito de apartarse es salvar al hermano que se desvió de la verdad y la rectitud. Pero también es el proceso. Es requerido que se le amoneste, es decir, advertirle en base a las enseñanzas de Cristo. Los hermanos deben amonestarlo según la oportunidad que tengan, pues se nos dice, sepa que el que haga volver al pecador de su camino salvará de la muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Eso dice en Santiago 5:20. Esto no es obra solamente del predicador. Santiago está hablando a los hermanos en general. Nótese que dice el que. Esto quiere decir que cualquier hermano. Amén. No se trata de crueldad, sino de orden, de dignidad y de amor. Dios nos enseñó para ser útiles y para eso hemos sido diseñados, para bendecir con nuestras manos y para ayudarnos unos a otros, pero nunca para fomentar la comodidad espiritual, amén, la pereza, etcétera, etcétera. Amén. Esta enseñanza nos invita a escudriñar el corazón y a preguntarnos, ¿somos en verdad responsables con lo que Dios nos ha encomendado? ¿Ayudamos realmente con discernimiento y con sabiduría sin habilitar lo que no le agrada a Dios? Esa es una prueba, una pregunta que debemos preguntarnos nosotros mismos. Escudriña nuestro corazón. Tenemos que apartarnos, sí, pero que sea para bendición del hermano. No verlo como crueldad, no verlo como que con desprecio, sino para que el hermano recapacite y vea la necesidad que tiene en su espíritu de ser restaurado. ¿Para qué? Para que vuelva al Señor. Y si esta reprensión ayuda al hermano a que recapacite, el Señor dice que hay una fiesta en el cielo a que haga regresar a un hermano. Amén. Entonces es necesario que nos amemos de verdad, y la reprensión, como decíamos a un principio, es buena porque la reprensión te va a ayudar a ver tus debilidades y te va a ayudar a ser mejor y sobre todo a ver la necesidad que tenemos del Señor. Y es así como llega el arrepentimiento a nuestras vidas y el cambio necesario. Amén. Amén. Entonces, bueno, mis hermanos, terminamos con el programa. Dios continúe bendiciendo sus vidas. Mi nombre es Marisol Nevares y le damos gracias al Señor por este tiempo y su compañía al programa que nos dé Voces del Alma. Amén. Dios los bendiga, que tengan una excelente tarde y qué bueno que Dios les permitió acompañarnos en esta mañana y que Dios ha hablado en sus corazones, que sea de mucha bendición. Y gracias a Dios por lo que nos ha enseñado con esta palabra que hemos estado amén, aprendiendo, porque primeramente nos enseña a nosotros, sí, para nosotros poderles hablar a ustedes. Dios los bendiga. Bendiciones para todos. Bye bye. Gracias por acompañarnos al final de este programa. Puedes ver la repetición en YouTube, en el canal oficial de Shekinah Radio 95.1 FM, y te esperamos